La información más importante del momento en Bogotá, Colombia y el mundo. Al Día Noticias, un periodismo de análisis en profundidad, independiente. Al Día Noticias, con los protagonistas de los hechos. Dirige John Didier Rodríguez Marín. Tenemos en Colombia a las 12 del día, un minuto. Muy buenas tardes para todos los oyentes de Al Día Noticias. Les saludamos desde emisora punto 5 en los 1490 del AM, en la capital de la República, por supuesto, y también a través de nuestras plataformas digitales que nos permiten llegar a cualquier parte del mundo, a través de Facebook y a través de nuestro canal de YouTube de Al Día Noticias con John Didier Rodríguez y, por supuesto, por nuestra estación online de www.aldianoticiasconjohndidier.com. Atención a los hechos más importantes para hoy, viernes 25 de abril del año 2025. El presidente de la República, Gustavo Petro, calificó de víbora y desleal al excanciller Álvaro Leiva. El presidente de la República le respondió de esta manera a Álvaro Leiva tras los señalamientos que hizo en su contra. Recordemos la carta de 4 páginas que le envió al presidente, pero con copia para todo el mundo. Fue pública para que todo el mundo se diera la cuenta, en la que afirma que el presidente es drogadicto, tiene problemas con el consumo de drogas. Y también se está anunciando una segunda carta que ya está escribiendo Álvaro Leiva para contar un poco de detalles de cómo es que se maneja el alto gobierno. El presidente Gustavo Petro arremetió contra el excanciller Álvaro Leiva y rechazó las afirmaciones del exfuncionario y ofreció una respuesta cargada de críticas y reflexiones. En su intervención, el jefe de Estado comenzó cuestionando el uso del término drogadicto por parte de Leiva. En su intervención, aseguró que pensó en Leiva para el cargo de alta dignidad, ser un conservador, y que se atrevió a hablar de libertad. Ni siquiera son capaces de buscar en un diccionario la palabra drogadicto. Busquen en Google, como decía el maestro Fajardo, drogadicto es la víctima de una enfermedad. El drogadicto es un esclavo de alguna sustancia, a veces de algunos actos. Hay drogadictos del sexo, decía yo. Hay drogadictos del café, del alcohol, del azúcar y se vuelven diabéticos. Hay drogadictos del dinero y esos son los peores porque matan y hacen genocidios, indicó el jefe de Estado. El presidente también se refirió a las acciones de Leiva como una víbora que nunca deja de morder y señaló que todos los días, siendo canciller, le indicaba el camino que tenía que utilizar para la reelección. Todos los días, siendo canciller, me indicaba el camino que tenía que utilizar para hacerme reelegir. Es una contradicción, aseguró el presidente de la República, Gustavo Petro. Pues de inmediato, vamos con esta declaración que ha entregado el presidente de la República, Gustavo Petro. Álvaro Leiva por su declaración. Bueno, vamos de inmediato. A veces el internet molesta un poquito, pero aquí estamos, preparados. Aquí tenemos la publicación de Al Día Noticias en su cuenta de X. No podía darme las gracias, compañero. Era que insultarme y atravesarme una daga por la espalda. La víbora nunca deja de morder la mano toda su existencia, le dijo el presidente Gustavo Petro al ex canciller Álvaro Leiva, quien aseguró que el jefe de Estado es un drogadicto. Aquí algunos apartes de la intervención del presidente Petro. Y brillo universal como la Cancillería. Yo pensando en mi interior, corazón ingenuo, por eso es que a uno le dan 3 vueltas y después termina chillando por ahí. Pensando, no, es que es la mejor forma para que termine la vida política larga de un conservador que se atrevió a hablar de paz y que fue constituyente del M-19, pero ahora entendí que no quería a nadie del M-19, porque como a mí lo consideraba, era su sirviente.
su siervo, su peón, y que lo que yo había ofrecido con tanta generosidad, él lo intuía como su derecho divino y el de su hijo, y el de su nieto, y el de su bisnieto. Y así son todos los oligarcas, y por eso esos apellidos se repiten una y otra vez en la presidencia de Colombia, como si la presidencia de Colombia no fuera una democracia, sino una aristocracia hereditaria por derecho divino que compran con el dinero sucio del narcotráfico. Y ahora entiendo, claro, no podía darme gracias, compañero. Era que insultarme y atravesarme una daga como a veces cierto lumpen bogotano hace por la espalda. Morder la mano. La víbora nunca deja de morder en toda su existencia. Ahí está entonces la afirmación y la respuesta que da el presidente de la República, Álvaro Leiva. Lo califica de víbora, desleal, por hacer esta publicación de informaciones y entrega también sus argumentos. Así que está a la orden del día este enfrentamiento del presidente con Álvaro Leiva, porque el presidente siempre tiene varios frentes de guerra o de batalla, de enfrentamiento a nivel de la red social de X, porque otra de las noticias del día tiene que ver con lo que dijo el presidente de Efraín Cepeda, el presidente del Senado de la República, del Congreso de la República, que ha sido otra de las noticias importantes que se han dado en las últimas horas en el territorio nacional. Entonces vamos de inmediato con esta declaración también del presidente de la República, Gustavo Petro, en relación a Efraín Cepeda. Lo calificó de HP. Esto ya se está poniendo bastante fuerte, los términos que se utilizan a través de las redes sociales y en medios y en toda parte, porque esto ya se retoma por esta información publicada por el presidente. Dice Al Día Noticias en su cuenta de X: no pienso caer tan bajo porque tengo clara la dignidad que represento, le dijo el presidente del Senado, Efraín Cepeda, al jefe de Estado, Gustavo Petro, quien lo llamó HP. Aquí el video del momento en el que el presidente Petro hace la afirmación en declaración durante un evento. Pero antes de ir con el video, vamos a dar lectura también de lo que dice Efraín Cepeda en su cuenta de X de manera textual. El presidente Petro aún no comprende la dignidad que ostenta y, como si estuviera en una riña callejera, recurre a la grosería y la bajeza. No pienso caer tan bajo porque tengo clara la dignidad que represento. Nuestra institucionalidad merece un honor perenne, que es mi forma de entender el verdadero HP. Entonces, honor perenne, eso significa para Efraín Cepeda, HP, honor perenne. Dice la representante de la Cámara, Carolina Arbeláez, lo siguiente: presidente Efraín Cepeda, no se le puede pedir a un presidente de la República borracho y adicto que ostente con dignidad su cargo. Petro y su gabinete de focas quieren seguir dividiendo y en ese juego no podemos caer los que queremos unir a Colombia, ha dicho el presidente, la representante de la Cámara por Bogotá, Carolina Arbeláez. Diversas reacciones, eso sí, se han dado en el país por esta declaración, pero vamos a presentar lo que es la declaración del presidente Gustavo Petro, en donde dice que Efraín Cepeda es un HP. Porque en Colombia la codicia ha ganado millones de corazones, y esos millones de corazones codiciosos no van a encontrar el camino de la primavera, de la belleza, el camino de la paz. Quitemos la codicia de nuestros corazones y encontraremos la belleza y el bienestar y la calidad de la vida. Decía Efraín Cepeda entonces: oiga, pero si esas son las preguntas que ustedes presentaron, pues ahora sí podemos discutirlas en el Congreso. Yo no digo groserías, pero quise decir una. Mucho HP.
Bueno, ahí estaba entonces el momento justo donde el presidente Gustavo Petro hace referencia a que Efraín Cepeda es mucho HP. La gente se rió y aplaudió ahí, pero eso ha desatado toda una tormenta en las redes sociales y en los medios de comunicación por esta afirmación que ha hecho el presidente de la República, Gustavo Petro. Y pues todas estas controversias sirven para que los opositores pues también interactúen. Por ejemplo, el caso del senador de la República, JP Hernández, asegura que tiene certeza que el presidente de la República sí consume drogas. Dice en su cuenta de X, JP Hernández, senador de la República, Petro sí ha consumido drogas. Él mismo lo confesó y más que de pronto salir ahora a negarlo, debes entender la responsabilidad que tiene como presidente. Nunca bajo el efecto del alcohol o de cualquier sustancia se podrán tomar buenas decisiones, es lo que dice el senador santanderiano JP Hernández. Gustavo Petro sí ha consumido drogas, no lo puede negar, y yo tengo la prueba. En octubre del año 2021, Gustavo Petro lanzó su libro Una vida, muchas vidas. En este libro cuenta muchas intimidades, entre esas su consumo de drogas. Él mismo confesó que probó varias drogas, según él, para experimentar las sensaciones de un viaje hacia el interior, un viaje profundo, decía él. Un año después, Armando Benedetti, su amigo, insinuó que al igual que él, su jefe también consumía drogas. Y lo que insinúa el ex embajador Armando Benedetti es que a él no lo nombran por tener un problema con cocaína y entonces él le responde a Laura Sarabia que acaso qué es lo que tiene el jefe refiriéndose nada más y nada menos que al presidente de la República, a Gustavo Petro. Y ahora Álvaro Leiva, también amigo de Petro y ex canciller de Colombia, afirma que Gustavo Petro está inmerso en la drogadicción. Esto sacudió no solamente a Colombia, sino que también fue noticia vergonzosa en el mundo. Leiva ha dicho que el presidente colombiano Petro es drogadicto. No es la primera vez que las noticias de este remedo de presidente nos hacen quedar como un zapato roto ante el mundo. Y yo creo que más que negar si es o no es drogadicto, Gustavo Petro debe entender es la responsabilidad tan grande que tiene al ser el presidente de todo un país. Cuidado, Petro, con caer en las drogas. Si usted cae en la drogadicción, el sistema de salud de Colombia empieza a desmejorarse. La economía cae, la seguridad de Colombia se pierde, las relaciones internacionales se rompen. Si usted cae en la drogadicción, a Colombia le va mal y no podría entonces convertirla en ese país de las maravillas que usted prometió. Hace rato que ese mentiroso destruyó a Colombia. Ah, ¿verdad? Pero no se me caiga Colombia. Las diversas reacciones que hay en este momento en el país por esta declaración de Álvaro Leiva y también pues las reacciones que se presentan en diferentes sectores. Considera mucha gente que sí es muy delicado esta versión. Javier Ospina, exconcejal de Bogotá, analista del Día Noticias, pues también dijo que esta versión de Álvaro Leiva confirma los rumores. Lo dicho por Álvaro Leiva sobre consumo de drogas de Gustavo Petro confirma rumores, dijo Javier Ospina. En el análisis político de la semana, Petro llamó mucho a HP, a Efraín Cepeda. La Corte Constitucional ordenó suspender investigación del Consejo Nacional Electoral contra la campaña de Petro presidente. Dice Javier Ospina, qué preocupante este fallo de la Corte Constitucional, porque quiere decir que Petro ya tiene mayorías en la Corte Constitucional y que perdió su independencia de este organismo de justicia. El excanciller de la República, Álvaro Leiva, aseguró que el presidente tiene problemas de consumo de drogas. Está la división de opiniones en el país. ¿Se puede dar como un hecho y como verdad lo que dice Álvaro Leiva del presidente? Javier Ospina es concejal de Bogotá. Lo que expresó el exministro Álvaro Leiva en esa carta, que no es reveladora para el país, porque no solo el exministro lo ha dicho, sino personas cercanas al presidente Petro, como fue Armando Benedetti y la periodista Dusan, que ya habían alertado sobre el problema de drogas del presidente Petro. No es eso, es qué pasa si es verdad y muchas de las actuaciones del presidente Petro
han sido bajo el efecto de la droga. Eso sí nos debe preocupar a todos los colombianos, que su adicción a la drogadicción esté afectando la toma de decisiones como jefe de Estado. ¿Debería reconocer el presidente que tiene problemas en consumo de droga? Lo primero que debe reconocer una persona que quiere salir de un estado, en este caso de drogadicción, es reconocer su enfermedad. Si usted no la reconoce, es muy difícil que usted se recupere. El presidente dijo que Leiva es una víbora. ¿No será mentira lo que está diciendo Leiva de Petro? El presidente debe saber que está rodeado de víboras. Bueno, la Corte Constitucional emitió un fallo en el que ordena suspender la investigación que adelanta el Consejo Nacional Electoral a la campaña Petro Presidente. ¿No se supone que el Consejo Nacional Electoral está para investigar campañas? Más allá del fallo de la Corte Constitucional, a mí me preocupa es que hoy el gobierno de Gustavo Petro esté controlando ya la Corte Constitucional. Y esa entidad que es tan importante para nosotros los colombianos, para salvaguardar la Constitución colombiana, haya perdido su independencia. Eso sería gravísimo para el país. ¿No tiene Colombia un ministro de Comercio para manejar la situación de los aranceles del gobierno de los Estados Unidos? Dice la Cámara de Comercio colomboamericana que es gravísimo no tener a un ministro de Comercio. ¿Usted lo ve así? Pues obviamente que sí, usted sabe hoy el mundo cómo se ha convulsionado con respecto a las decisiones de Donald Trump frente a su comercio, y nosotros sin piloto en ese ministerio tan importante es sumamente complicado. Efraín Cepeda, presidente del Senado, es un HP, aseguró el presidente Gustavo Petro. Lamentablemente se ha perdido la argumentación en el debate en este gobierno. Lo que se ha aumentado es el nivel de agresividad en el tema del lenguaje. Se conocieron las preguntas de la consulta popular, dice Fenalco, que son engañosas y tramposas. Es una trampa. Ahora le tenemos que hacer preguntas a esas preguntas. El cómo, si decimos que sí, el cómo las vamos a llevar a buen término. Ahí estaba entonces Javier Ospina, es concejal de Bogotá y analista de Al Día Noticias frente a estos hechos que son noticia en Bogotá, Colombia y el mundo. Y uno de los hechos que se destaca pues tiene que ver con también el maltrato que tuvo el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, a la gerente de un hospital en Puerto Gaitán, en el departamento del Meta. Por eso, esa es otra de las controversias del día que le han dado mucho palo al gobierno y sobre todo al ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo. Se han pronunciado los médicos de Colombia y han publicado lo siguiente: el ministro de Salud maltrata a la gerente de la ES de Puerto Gaitán, Meta. ¿Por qué? Pregunta el gremio de los médicos. Por supuesto, que Al Día Noticias hizo también publicación del video mucho más largo, porque lo que publican los médicos es de 14 segundos, pero hay que mirar en contexto la visita que realizó el ministro Guillermo Alfonso Jaramillo. Así que se publica lo siguiente: los médicos del país consideran como maltrato el que le dio el ministro de Salud Guillermo Alfonso Jaramillo a la gerente de la ES de Puerto Gaitán, Meta. Dice textualmente el ministro: ojalá le tocara a usted y se enfermara aquí y no tuviera familia, hijo de puta, y la mandaran para Villavicencio o para Bogotá, le dijo. Pues reproducimos textualmente porque ese es el nivel y el lenguaje que está utilizando el gobierno para hacer este tipo de reportes. Así que el término sí lo utiliza el ministro Guillermo Alfonso Jaramillo, y de ahí que cuestionen tanto el comportamiento de este alto funcionario en el trato que da a los subalternos. Entonces, usted no atiende acá. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que sucede? Ustedes tienen ahí una cola. Todos los pacientes que están allá, si fuera por las órdenes que ustedes han dado de 100.000 claquetas, todos los que están ahí ya no deberían de estar ahí. Todos están por debajo de 100.000. Ya deberían de estar en Villavicencio. Entonces, ¿qué hace usted? Fijarla remitiendo.
¿Y sabe qué le pasa a una familia cuando lo remiten? ¿Usted le paga hotel? ¿Usted le paga comida? No, la EPS le paga. No, ¿le paga? Sí. Cuento. No le cuento. Albergue. A los indígenas de pronto y los meten en una cosita. ¿Sabe qué es lo único que sé? Ojalá le tocara a usted y se enfermara aquí y no tuviera familia y fue puta y la mandaran para Villavicencio o para Bogotá. Para que tengan, y entonces detrás su familia llegando a ver cómo es usted. No, pero Ahí está entonces textual el madrazo y la manera como se expresa el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo. Ahora, hay algo que de entrada yo como ciudadano le digo que está equivocado o lo quiere desconocer o está desinformado. Y es que las EPS sí trasladan a muchos pacientes de zonas alejadas hasta zonas urbanas donde los pueden atender y les dan el hotel y les dan la alimentación. Conozco varios casos porque uno como medio de comunicación es buscado por muchas personas para que interceda para la atención, para las citas, para los medicamentos. Y hay pacientes, incluso del Valle del Cauca, de Bugala Grande, conozco un paciente que podrían haberlo llevado a Cali, lo mandaron a Bogotá para un trasplante. Y aquí en Bogotá permaneció no una semana, meses, mientras era atendido en la clínica, mientras hacían el trasplante, mientras se recuperaba. Estuvo más de un mes hospedado por cuenta de la EPS Sanitas, la EPS Salud Total, doy el nombre de la EPS porque me ha tocado hacer gestión en ese caso. Y en este sector de El Campín hay una serie de hoteles donde llegan muchas personas y uno se encuentra en el sector a personas que están hospedados y las personas confiesan que es que están allí hospedados porque la CPS les está pagando el hotel para poder venir a unos exámenes. Hace poco me encontré en el Parque del Lago a una habitante de la isla de San Andrés. Estaba ahí en el parque, interactúa uno con las personas, habla y me dijo, no, es que traigo a mi nieto porque en la isla de San Andrés no le pueden hacer el tratamiento, tiene una inmovilidad del brazo y el examen se lo pueden hacer solo en Bogotá y el profesional médico está solo en Bogotá. Y estoy en este hotel de acá porque la EPS me está pagando el hotel. O sea que tiene razón la funcionaria cuando le dice que las EPS pagan la comida y el alojamiento cuando son trasladados. Ahora, hay hospitales que infortunadamente no tienen la capacidad técnica y profesional de prestar los servicios que requieren los pacientes y por eso tienen que ser remitidos. Dijo el presidente en un trino en la cuenta de X que es un negocio de la CPS para poder cobrar más y los trasladan de un lado para otro, las famosas remisiones. Pues bueno, ahí tenía razón la funcionaria cuando le dice al presidente pues que ellos no tienen la capacidad y lo tienen que hacer. Tremendo regaño se ganó ahí la gerente, así que el ministro de Salud anunció medidas tras la polémica por el trato que dio a la gerente del hospital en Puerto Gaitán. El concejal Papo Amil denunció al ministro de Salud por maltrato verbal a funcionarios en el Meta. El ministerio respondió con medidas para fortalecer el hospital local. Así que durante su recorrido por Puerto Gaitán Meta, el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, fue grabado increpando con lenguaje soez a funcionarios de la empresa social del Estado ese local. La visita hacía parte de las acciones del gobierno ante el brote de fiebre amarilla que afecta a varias regiones del país. La grabación fue difundida por el concejal de Bogotá, Papo Amil, quien denunció públicamente el comportamiento del jefe de la cartera de salud. En el video, Jaramillo expresa lo que ya dijimos aquí, ojalá le tocara a usted, se enfermara y no tuviera familia, dice la palabra que no la vamos a repetir, está escrita, y la mandaran para Villavicencio, para Bogotá, para que tuviera que ir detrás su familia. Pues bastante desobligante lo expresado por el ministro. Ya habló la gerente del hospital de Puerto Gaitán tras el insulto del ministro, no escuchó explicaciones, dijo la funcionaria. Durante un recorrido por el municipio de Puerto Gaitán Meta, el ministro de Salud insultó a la directora del hospital, le dijo HP, para resumir la famosa frasecita que además ya la utilizó el presidente y que seguramente se va a poner de moda, así como en algún momento Rigoberto Urán utilizó una palabra grosera y la puso de moda, muy familiar, cuando un periodista le pregunta qué fue lo que pasó en esa caída,
y dijo, ¿yo qué voy a saber? Ya saben cuál es la palabra, ¿no? Así que tras el escándalo generado por las polémicas declaraciones del ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, quien durante una visita al hospital de Puerto Gaitán insultó públicamente a la gerente del S departamental del Meta, a María del Carmen Rodríguez, rompió el silencio. En su intervención defendió la labor del personal médico y aclaró que las remisiones de pacientes se ajustan estrictamente a los protocolos establecidos por la propia cartera de salud. No escuchó explicaciones. Nosotros le mostramos con base en las guías clínicas por qué los pacientes debían ser remitidos, pero su reacción fue simplemente desproporcionada, aseguró Rodríguez, quien se mostró visiblemente afectada por los hechos ocurridos. Así que ese es otro de los hechos importantes del día que destacamos a esta hora aquí en Al Día Noticias, frente a esta serie de noticias que se están dando en nuestro país y que han sido escándalo tras escándalo. 12 del día, 26 minutos, vamos a hacer una primera pausa y ya regresamos con más noticias, más información aquí en los 1490 del AM. Vive tu fe, 100%, Tierra Santa, Israel. Mar de Galilea, Río Jordán, Santo Sepulcro, Mar Muerto, Monte de los Olivos, Masada y mucho más. Comuníquete 314-332-7711. 314-332-7711. Israel, una experiencia única e inolvidable. No deje de estar pegado a la pantalla y se sumerge en una experiencia deportiva enriquecedora. A todos los que buscan una actividad saludable educativa para sus pequeños, en Sion marcamos la diferencia con una propuesta de valor única, integrando diversión, disciplina y formación integral para niños de 4 a 17 años. Sean todos bienvenidos a Club Deportivo Sion. Soy Diego Ramírez y te presento nuestro equipo de trabajo. Inscríbete ahora y descubre cómo el fútbol puede ser más que un juego. Tenemos nuestras sedes en Fontibón, Rafael Núñez y en el parque frente al Colegio Nicolás de Federman. Comunícate al 318-519-2946. Recuerda, 318-519-2946. Tu mejor elección. Más de 200.000 personas en el campo ya cuentan con agua potable gracias a Agua La Vereda, el programa pionero de empresas públicas de Cundinamarca. Entre 2024 y 2027 conectaremos más de 800 acueductos rurales con una inversión de 40.000 millones de pesos. Agua de mejor calidad, más continuidad y mayor cobertura para transformar la vida en las veredas. Empresas Públicas de Cundinamarca está cumpliendo. Más agua, más vida para el campo. Conoce más en www.epc.com.co. Al exceder el límite de velocidad, tienes mayor probabilidad de chocar y sufrir lesiones graves o morir. ¿Y por qué te digo esto? Porque soy cirujano de trauma y emergencias y me duele ver morir gente o que quede permanentemente lesionada por algo que se puede evitar. El exceso de velocidad mata. Respeta el límite. Aquí sí pasa. Bogotá, mi ciudad, mi casa. Alcaldía Mayor de Bogotá. ¿Transitas por la Caracas entre las calles 13 y 19? Esta información es para ti. Por obras del Metro de Bogotá, este sector estará cerrado para el tráfico vehicular. Conoce las rutas alternas y los cambios de sentido de algunas vías en www.metrodebogotá.gov.co. Aquí sí pasa. Bogotá, mi ciudad, mi casa. Alcaldía Mayor de Bogotá. Con ustedes, Renacua, la ranita sabanera que llegó para enseñarnos cómo tener una nueva relación con el agua. El agua siempre será vital, al cepillarte la debes ahorrar. La lavadora completa usarás, las tuberías debes revisar. Con tus hábitos haces parte de salvar el planeta. Sí, cuidamos el agua para cuidar de ti. Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá. Vigilado Superservicios. Aquí sí pasa. Bogotá, mi ciudad, mi casa. Alcaldía Mayor de Bogotá. En Bogotá, pagar tus impuestos es fácil y vale la pena. Aprovecha el descuento del impuesto predial hasta el 25 de abril y haz tu aporte voluntario porque tu 10% sí suma para mejorar la ciudad. Secretaría Distrital de Hacienda. Aquí sí pasa. Bogotá, mi ciudad, mi casa. Alcaldía Mayor de Bogotá.
Tener un maletín de emergencia listo puede marcar la diferencia. Incluye agua, documentos, linterna, alimentos no perecederos, radio con pilas y un botiquín. Prepara a tu familia con simulacros y rutas de evacuación. La protección también se planea. La prevención es tarea de todos. Reporta cualquier emergencia al 320-240-6929 o escribe a apoyoemergencias@cundinamarca.gov.co. Ya tenemos en Colombia a las 12 del día y 30 minutos. La muerte del Papa, crean campañas para robar información sensible. A esta hora la presenta Fran Argüello. Ante la muerte del Papa Francisco, los ciberdelincuentes lanzaron campañas maliciosas. Cada suceso global, como el fallecimiento de la reina Isabel II, hasta desastres naturales y crisis globales como la COVID-19, lo aprovechan para impulsar estafas, desinformación y malware. Todo inicia con desinformación y noticias falsas en redes sociales, llevando al público a hacer clic y concluyen en el robo de datos, en las temibles estafas financieras o en el envenenamiento SEO de la optimización de motores de búsqueda. Un ejemplo fue un enlace oculto en un sitio web que promocionaba posibles noticias falsas sobre el Papa Francisco. Al hacer clic en uno de estos enlaces, el usuario era redirigido a una página falsa de Google que promocionaba una estafa de tarjetas de regalo, una táctica común para engañar y lograr obtener información confidencial. Rafa López, ingeniero de seguridad de correo electrónico de Checkpoint, advierte: los ciberdelincuentes prosperan gracias al caos y la curiosidad. Cada vez que ocurre una noticia importante, vemos un fuerte aumento en las estafas diseñadas para explotar el interés público. Mantenga su navegador y sistema operativo actualizado. Utilice herramientas de protección de navegación y tenga cuidado con los titulares sensacionalistas o contenido viral, especialmente en redes sociales. Al Día Noticias. Al Día Noticias Internacional. Bueno, y la noticia internacional del momento tiene que ver con el entierro que se debe producir mañana del Papa Francisco. Alrededor de 50 jefes de Estado y 10 reyes asistirán al funeral del Papa Francisco este sábado. El presidente Gustavo Petro no viajará a Roma para el funeral del Papa Francisco, a pesar que dijo que era su mejor amigo y que se sentía solo tras su fallecimiento, pues no irá a este gran evento internacional que seguramente van a transmitir muchos canales de televisión, no solo de Colombia, sino en el mundo. Ampliación de esta noticia desde nuestro Centro de Redacción Internacional de Noticias, Margaret Ocalvo. Buenas tardes. Buenas tardes, 12:33 de este 25 de abril y el día de mañana a las 10 horas de Italia, en la Basílica de San Pedro, allí el máximo templo que tiene el Vaticano, allí será el funeral del Papa Francisco. El mundo está pendiente de despedirlo todavía. Ya a esta hora ya se deben estar cerrando las puertas de la Basílica para recibir más fieles que lo han visitado, pero ha sido una avalancha humana, muy ordenada y en mucho silencio y recogimiento lo han visitado. El Papa será enterrado no ni en San Pedro ni en el Vaticano, sino en Santa María la Mayor. Esta iglesia está muy cercana, es pegada al Vaticano, pero no está ubicada dentro del Estado Vaticano. Curiosamente, en la misma zona, en el mismo punto donde está esta basílica, está la Embajada de Argentina, que mantiene su bandera a media asta, en símbolo de luto y de pesar. Bien, será enterrado en tierra, no va a tener un ataúd ni con ciprés ni con nada de esto, será su ataúd en madera, como lo hemos estado viendo todos estos días, y con una recubierta interna de zinc, y el Papa no usará las zapatillas rojas, sino ha trascendido en los últimos minutos que usará sus zapatos ortopédicos, se los pondrán
acorde a su solicitud para tenerlos en el momento del funeral. Hablando de estos zapatos, John Didier, él mismo embetunaba los zapatos. Eso sí es que hacía un caos, embetunaba todo, pero él embetunaba los zapatos que ningún papa lo había hecho antes, y además él usaba zapatos, pues los ortopédicos, pero normales, no de marcas especiales. Le fascinaba la música clásica, la ópera y, claro, el tango. El fútbol lo sabemos muy bien, San Lorenzo de Almagro para siempre en su corazón. La selección argentina también la seguía y le hizo un video muy especial, no lo traemos porque es largo, podremos verlo en otra oportunidad, pero le hizo un video muy especial porque pues obviamente él era hincha de la selección. Los carros, ahí tenemos unas imágenes. John Didier, ayer presentamos su Renault 4 que usaba en Argentina, pero ya como papa dijo: yo no voy a usar limusinas ni carros lujosos, no señor, y usaba un Fiat 500L, que es un Fiat italiano, porque su raíz italiana y su presencia vaticana como el sumo pontífice, pero nunca carro de lujo. Sin embargo, le regalaron, ahí lo puedes encontrar también, un Lamborghini, que es una de las marcas emblemáticas, lujosísimas, argentinas, con Ferrari, pero él lo recibió, pero claro, ¿con qué objeto? Subastarlo para utilizar los dineros del carro precisamente para el beneficio de los más desprotegidos. También, aparte de los zapatos, él tenía un diseñador para su ropa, eso sí, que venía desde Benedicto XVI, eso sí lo manejaba Filippo Sorgenili. Ahí está el Renault 4, sencillito, como muchos colombianos lo han tenido y aún lo tienen. Y vuelvo al diseñador, que además era muy reconocido por sus diseños especiales, por todo. Era el diseñador Vaticano y él le diseñaba la ropa, por ejemplo, la casulla que está usando en este momento en su cabeza, y también como todo el atuendo que tiene en este momento en el momento de su cámara ardiente. Aquí vemos el Lamborghini divino, pero él dijo: sí señor, muchas gracias, un gusto, se subasta. Bien, John Didier, sí, como tú dijiste, serán por lo menos 50 jefes de Estado, por lo menos 10 reyes y muchas delegaciones. Aquí están los zapatos. Estos son los zapatos que seguramente los podremos ver mañana desde las 2 de la mañana, atentos que empieza la transmisión en todos los canales, y pues no perdamos la esperanza, como decía el Papa. Muy bien, Márgara, y está entonces la información del Papa Francisco, que ha sido noticia mundial. Más de 128.000 personas han visitado ya la capilla ardiente del Papa Francisco, las largas filas de fieles para dar el último adiós al Papa Francisco en San Pedro continuaron durante toda la noche y a estas horas continúan por las zonas aledañas del Vaticano. Estamos en Al Día Noticias en emisora.5, una nueva pausa y ya regresamos. Vive tu fe, 100%, Tierra Santa, Israel. Mar de Galilea, Río Jordán, Santo Sepulcro, Mar Muerto, Monte de los Olivos, Masada y mucho más. Comunícate 314-332-7711. 314-332-7711. Israel, una experiencia única e inolvidable. Tener un maletín de emergencia listo puede marcar la diferencia. Incluye agua, documentos, linterna, alimentos no perecederos, radio con pilas y un botiquín. Prepara a tu familia con simulacros y rutas de evacuación. La protección también se planea. La prevención es tarea de todos. Reporta cualquier emergencia al 320-240-6929 o escribe a apoyoemergencias@cundinamarca.gov.co.
En Bogotá, pagar tus impuestos es fácil y vale la pena. Aprovecha el descuento del impuesto predial hasta el 25 de abril y haz tu aporte voluntario porque tu 10% sí suma para mejorar la ciudad. Secretaría Distrital de Hacienda. Aquí sí pasa. Bogotá, mi ciudad, mi casa. Alcaldía Mayor de Bogotá. ¿Transitas por la Caracas entre las calles 13 y 19? Esta información es para ti. Por obras del Metro de Bogotá, este sector estará cerrado para el tráfico vehicular. Conoce las rutas alternas y los cambios de sentido de algunas vías en www.metrodebogotá.gov.co. Aquí sí pasa. Bogotá, mi ciudad, mi casa. Alcaldía Mayor de Bogotá. Al exceder el límite de velocidad, tienes mayor probabilidad de chocar y sufrir lesiones graves o morir. ¿Y por qué te digo esto? Porque soy cirujano de trauma y emergencias y me duele ver morir gente o que quede permanentemente lesionada por algo que se puede evitar. El exceso de velocidad mata. Respeta el límite. Aquí sí pasa. Bogotá, mi ciudad, mi casa. Alcaldía Mayor de Bogotá. ¿Tu vereda necesita agua potable? Agua a la Vereda es la solución. Empresas Públicas de Cundinamarca ya está conectando acueductos veredales en todo el departamento y cientos de comunidades están notando la diferencia. Ingresa ya a www.epc.com.co y entérate cómo participar en la próxima convocatoria. Con una inversión de 40.000 millones de pesos, trabajamos para transformar más de 800 acueductos veredales entre 2024 y 2027. Más agua, más vida para el campo. Visítanos en www.epc.com.co. En Al Día Noticias, información de la capital de la República. La Administración Distrital entregó detalles de la estrategia Bogotá Ciudad Aeropuerto, así que va a ser la revitalización de la zona y las oportunidades para empresarios y para habitantes de la zona. De este tema habló el gerente del programa Bogotá Ciudad Aeropuerto, Santiago Carvajal. También él es de Planeación Distrital, también habló el director de Planeamiento y Gestión Urbana de Renovo, David Cardona, y la directora de Competitividad de Bogotá Región, María Piedad Baiter, ella es de la Secretaría de Desarrollo Económico. Así que esta es una apuesta bastante importante que está haciendo la administración de Carlos Fernando Galán, Bogotá Ciudad Aeropuerto. Bogotá Ciudad Aeropuerto, una estrategia en la que se busca fortalecer empresarialmente en generación de empleo y el Producto Interno Bruto de Bogotá y el país. Bueno, este proyecto es un proyecto muy importante para el distrito. Desde la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico estamos impulsando toda la competitividad alrededor de Bogotá Ciudad Aeropuerto. Tenemos una propuesta en diferentes frentes. Uno es todo un paquete de incentivos tributarios con medidas muy agresivas para la atracción de empresas, estas empresas grandes que con inversiones de más de 30 millones de dólares y que generen más de 200 empleos puedan dinamizar el aeropuerto. Además también todo un componente de fortalecimiento empresarial en el cual desde esta Secretaría Distrital de Desarrollo Económico queremos aportarle a 25 empresas al fortalecimiento de sus capacidades empresariales, especialmente en componentes de logística y distribución. Pero además todo esto va a requerir que muchas empresas y que muchas personas sepan cuáles son estas necesidades de formación de talento humano, temas de mantenimiento de aeronaves, temas de logística y distribución especializada, y allí también tenemos que apuntarle a toda la formación de nuestro capital humano para que tenga muchas más propuestas y muchas más incentivos para que las empresas pues puedan contratarlos. Ahora sí, cuéntenos el panorama, generalidades. Entonces, 4.5 horas está el aeropuerto. Bueno, cuéntenos todos esos detalles. Y todo esto que acabo de contar, porque es importante. Bogotá tiene un activo estratégico muy importante y es este aeropuerto. El aeropuerto El Dorado queda ubicado a 4.8 horas en promedio de cualquier ciudad principal de América. Además es el principal aeropuerto en transporte de carga, no solamente de América Latina, sino también de Colombia. Desde Colombia tenemos el 70% de toda la carga del país y además es el principal aeropuerto en el transporte de pasajeros. Este año nos posicionamos como esta primera ciudad con más de 46 millones de personas. En cifras, ¿qué representa esto para la economía colombiana? Este es un potencial muy alto. Bogotá en su aeropuerto mueve el 8% de la carga y estos son cifras muy importantes, cercanas al 9% que maneja Nueva York, pero muy por encima del 2.5% que tienen otras ciudades de América Latina como Ciudad de México y Sao Paulo, el 1.5%. Este potencial que tenemos para el transporte de carga, pero para además continuar transportando pasajeros es importante, no solamente en el aeropuerto, sino todas las actividades que se relacionan y que están y que pueden
puedan estar ubicadas alrededor. Este proyecto, ¿cuántos nuevos empleos se va a generar para la ciudad? En este momento no tenemos un impacto en potencial de generación de empleo, pero sí hay unas cifras, como lo mencioné ahorita. Este paquete de incentivos tributarios espera que con inversiones de más de 30 millones de dólares que generen más de 200 empleos puedan tener acceso a este paquete que habla de exenciones en ICA, exenciones en el predial, también en delineación urbana. ¿Este proyecto de quién es? Este proyecto es de la ciudad, este proyecto es de todo el distrito de entidades que estamos liderando esto, Secretaría de Desarrollo Económico, Secretaría Distrital de Planeación, muchas entidades que están alrededor de esto, Hábitat, Movilidad, Hacienda y muchas entidades vinculadas también a estos sectores. ¿Y cuál es el papel que cumple la Secretaría de Desarrollo Económico en este proyecto de Bogotá Ciudad Aeropuerto? La ciudad tiene un potencial muy grande en la dinamización económica empresarial en esta zona. Es por esto que la Secretaría, en su rol y líder del fortalecimiento de las empresas, está participando de este proyecto. ¿Se van a hacer viviendas? ¿Se va a buscar que se instalen nuevas empresas? ¿Se van a sacar empresas? ¿Cuál es la estrategia? Este es un proyecto ambicioso y que contempla diferentes frentes. Aquí estamos con colegas también de planeación, de Renovo, en el cual no solamente el componente empresarial que le compete a la Secretaría de Desarrollo Económico, sino también todo un plan relacionado con viviendas, un plan de empresarial que tiene todos estos frentes, de renovaciones, de parques, de diferentes zonas. En ese sentido, Bogotá se podría convertir en la ciudad latinoamericana más importante, más influyente con este proyecto. Este es uno de los tantos proyectos que está buscando que justamente posicione a Bogotá como una de las ciudades más importantes, su aeropuerto, todo lo que se está haciendo actualmente con movilidad, son muchos proyectos que buscan justamente apuntarle a esta aspiración de ser una de las ciudades que ya lo somos más importantes de América Latina y al mundo. ¿Cuándo arranca este proyecto Bogotá Ciudad Aeropuerto? ¿Cuánto cuesta y cuándo estará en su ejecución plena? El proyecto ya arrancó. Tenemos justamente una comisión intersectorial de Bogotá Ciudad Aeropuerto, espacio que la primera sesión tuvo el lanzamiento con el alcalde, presupuestos de diferentes entidades que hacen que esto no sea, que este avión ya arrancó. ¿Cuándo termina la ejecución? Este es un proyecto que no termina con esta administración, es un proyecto que por supuesto en este plan distrital de desarrollo ya tiene unos recursos, unas metas asignadas, pero pues como todos los proyectos de ciudad debe continuar. ¿Cómo es la estrategia para que lleguen nuevas empresas a este sector en materia de beneficios tributarios? Tenemos una propuesta, una paquete de incentivos tributarios bastante agresivo, bastante cautivador para las empresas en relación con todos los otros incentivos, en relación con la exención del ICA, una exención proyectada para 10 años en las cuales va a ser 100% para los primeros 5 años, gradual para los siguientes años, una exención también del predial completamente para los primeros 5 años del 100% y gradual para los después del 6º año, y para delineación urbana una exención del 100%. ¿Cuántas nuevas empresas están proyectadas lleguen con esta estrategia? Nosotros estamos hasta ahora, como estamos en la propuesta de incentivos tributarios, esperamos que hayan inversiones de un monto bastante considerable, que haya una generación de empleos, una proyección de más de 60.000 empleos directos, más de 20.000 empleos indirectos y con unos números también bastante ambiciosos de billones de pesos de aporte al PIB. ¿Va a cambiar mucho la fisonomía del sector del aeropuerto? Debe ser un aeropuerto con unos alrededores bastante modernos, que tengan empresas que estén allí, que tengan empresas que estén vinculadas con el aeropuerto. Muy amable, gracias. Bueno, que esté muy bien, mucho gusto. Santiago Carvajal, gerente del proyecto Bogotá Ciudad Aeropuerto. Donde se focalice la inversión pública en ese sector y se generen mejores condiciones de calidad de vida, pero también mejores condiciones de atracción de inversión, mejores condiciones de empleo, incluso para las comunidades vecinas de Fontibón y Engativá, y por eso resulta tan relevante que hoy estemos haciendo esa apuesta desde el distrito. ¿Cuáles son los puntos de explotación frente al tema de Bogotá Ciudad Aeropuerto? ¿Cuáles son esos aprovechamientos que ustedes ven que tiene esta zona aledaña al aeropuerto y que no han sido mejorados? Bueno, pues básicamente que va a haber una inversión sin precedentes en ese territorio. Son cerca de 20 billones de pesos que van a llegar. Va a llegar la IPEL Dorado Max, que es una apuesta que se viene liderando desde el originador Odinsa, que se radicó a la ANI, pero además también está la calle 13, está la Lona, el tramo centro, está la calle 63, está el Regiotran de Occidente, está el Centro Internacional Modal Aeroportuario,
que va a permitir que el servicio troncal de Transmilenio llegue hasta el aeropuerto. Tenemos una agenda en términos de competitividad para fortalecer los empresarios que están hoy en el territorio, incluso aquellas MIPYMES que requieren de un apoyo institucional, pero también una agenda paralela para que haya una atracción de inversión de empresas ancla que se puedan localizar en Bogotá y que puedan fortalecer ese tejido económico que es tan importante para el distrito. Queremos formar jóvenes que estén relacionados con el sector aeronáutico aeroespacial. Si queremos generar aquí una zona de mantenimiento y reparación de aeronaves, deberíamos tener un capital humano especializado, un hub de conocimiento, que Bogotá por primera vez tenga ese tipo de habilidades y capacidades en sus ciudadanos y por supuesto que generen mejores condiciones de empleo con mejores salarios y mejores remuneraciones. Aparte de este desarrollo aeroportuario, ustedes quieren apoyar todo el tema de construcción de vivienda, generación de espacio social y mayor aprovechamiento por los ciudadanos en Bogotá. ¿Cuáles serían esos puntos? Por supuesto, para eso tenemos actuaciones estratégicas y las actuaciones buscan incluso mejorar las condiciones de calidad de vida de los vecinos hoy de Engativá y Fontibón, en términos de espacio público, en términos de vías de acceso, en términos de equipamientos, de parques, de hospitales, colegios. Ese tipo de condiciones se definen desde las actuaciones estratégicas. Por supuesto, también son proyectos de largo plazo, pero para eso necesitamos que este proyecto no se asocie exclusivamente a esta administración, sino que ojalá trascienda en el tiempo y pueda superar cualquier coyuntura de cambio de administración que ha generado tantos costos para los ciudadanos. Dentro de este proyecto se analizan potenciales vías, ampliaciones, estrategias con Cundinamarca para tener mayor movilidad en el tema de carga en Bogotá. ¿Cuáles son los puntos? Sí. Para que ustedes se hagan una idea, el aeropuerto es un equipamiento de la nación. Y al ser un equipamiento de la nación, pues Bogotá se había desentendido un poco de esta discusión o de esta realidad. Nosotros hoy creamos una comisión intersectorial que se llama Bogotá Ciudad Aeropuerto, donde ya hay un despliegue institucional de todas las entidades del distrito. Pero nosotros suponemos que también requerimos la discusión con actores relevantes de la región, la nación, incluso la misma región metropolitana, los municipios vecinos. Debe ser una discusión amplia para que el desarrollo de esas vías que van a mejorar la logística y la competitividad del aeropuerto con su entorno urbano regional, pues pase también por un proceso consensuado con todos los actores responsables y competentes. Doctor Santiago Carvajal, ¿ustedes cómo ven el tema de la ampliación del aeropuerto El Dorado frente a este proyecto? Es un tema que sin duda nos preocupa, porque la incertidumbre no puede seguir siendo la constante en este tema. ¿Cómo vamos a movilizar 100 millones de pasajeros en el 2030? Hoy estamos hablando de 46 millones de pasajeros. O en el 2050. Esa discusión es muy relevante para Bogotá y la tenemos que dar como está. No puede pasar que tengamos todavía incertidumbre cómo vamos a crecer, si va a ser una tercera pista en Funza o si va a ser el aeropuerto El Dorado 2. Tenemos que tener una certeza inmediata sobre ese proceso de expansión del sistema aeroportuario de Bogotá y la región. Ahí está entonces la información sobre Bogotá, ciudad aeropuerto, será la estrategia para hacer la revitalización de la zona y las oportunidades para empresarios y para habitantes de la zona. David Cardona es de Renovo, también entregó algunos detalles de este trabajo que se está adelantando por parte de la administración distrital. En Al Día Noticias estamos con David Cardona de Renovo. Hablemos de este proyecto de gran envergadura para el desarrollo de Bogotá, Bogotá Ciudad Aeropuerto. Así es, nosotros como operadores urbanos de las actuaciones estratégicas tenemos a cargo la actuación estratégica Aeropuerto Engativá. Es una pieza de ciudad de planeación de segundo nivel, como se los mencionaba. Es un instrumento que pretende dar unas condiciones armónicas del territorio en cuestión de planeación, financiación y gestión. Como se los mencionábamos anteriormente, este es un territorio que tiene una deuda histórica con la ciudad, es una deuda para poder consolidar un sector mucho más productivo y mucho más ligado a toda la logística aeroportuaria, pero que también tiene una deuda con las comunidades que habitan en este territorio. Entonces pretende ser un proyecto de gran escala que busque una lógica de gana-gana entre las comunidades que están en el territorio y los nuevos usos que se puedan introducir. ¿Cómo va a ser pagar esa deuda? ¿De qué manera? Mire, hay múltiples formas de aproximarse al problema o a la condición que estamos mencionando. La primera, hay una necesidad inmediata de nueva llegada de usos logísticos aeroportuarios que nos permitan seguir consolidándonos como el aeropuerto más importante de toda América Latina.
También hay una condición con las comunidades que habitan inmediatamente en el entorno aeroportuario, que están dentro de la franja de aproximación al aeropuerto, definida por la Aeronáutica Civil, no por el distrito. Muy bien, ahí estaba entonces David Cardona de Renault entregando más detalles sobre esta propuesta que se le hace a Bogotá Ciudad Aeropuerto, donde se fortalecerá diferentes empresas para que puedan atender desde allí el mercado nacional e internacional. También en otras noticias, pues vale la pena destacar información de la gobernación de Cundinamarca. A esta hora se informa que 11.000 personas se beneficiarán con la nueva Casa de Justicia en el municipio de Chipaque. La sede tuvo una inversión de más de 3.600 millones de pesos. Laura Ramírez, de la Secretaría de Gobierno de Cundinamarca, entregó los detalles de esta Casa de Justicia. Nos encontramos en Chipaque en la inauguración de la Casa de la Justicia. Esto gracias al convenio entre la Administración Municipal y el Ministerio de Justicia y del Derecho. Desde la Gobernación de Cundinamarca, en cabeza de nuestro gobernador Jorge Emilio Rey Ángel, buscamos que lugares como estos tengan la presencia de todas las autoridades correspondientes para que las personas de Oriente, pero así todos los cundinamarqueses, podamos acceder a una justicia efectiva y eficaz. Bien, ahí estaba entonces la información con la secretaria, la funcionaria de la Secretaría de Gobierno de Cundinamarca, Laura Ramírez, sobre esta nueva Casa de Justicia allí en este municipio de Chipaque. De esta manera llegamos al final de Al Día Noticias. Servicios técnicos, Vivian Beltrán. Nosotros somos Márgaro Calvo, John Didier Rodríguez. En Al Día Noticias, el Señor les bendiga rica y abundantemente. Al Día Noticias con John Didier Rodríguez Marín. La información más importante del momento en Bogotá, Colombia y el mundo.